buenos días familia, muy buenos días iglesia, que el Señor te bendiga en esta mañana. Y qué bueno, ayer terminamos los primeros 10 días de estos 40 días de ayuno y oración. Y hoy ya empezamos los segundos 10 días. El segundo segmento hoy es el día 11 de nuestros 40 días de ayuno y oración que tenemos como iglesia. Y estuvimos viendo los primeros 10 días cómo sacar de nuestra vida, cómo sacar de nuestra familia, cómo sacar de la iglesia todo vestigio del espíritu de Jezabel, que lo que hace Jezabel, recordá, es inducir a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Y a partir de ahora, a partir de estos 10 días, hoy día 11, vamos a centrarnos en la carta a la iglesia de Sardis. Esto es Apocalipsis 3, versículo 1 en adelante. Y esta carta a la iglesia de Sardis lo que nos va a llevar la mirada es a quitar de nuestra vida, a quitar de nuestro servicio, a quitar de nuestro ministerio toda obra muerta, toda obra que no da fruto, toda obra que no genera en nosotros ni en quienes nos rodean algo que perdure en el tiempo. Es quitar obras muertas. Así que yo te quiero invitar a que en estos 10 días de ayuno que tenemos por delante, en esta segunda parte de estos 40 días de ayuno, vos y yo nos centremos en quitar obras muertas de nuestras vidas. Y para eso vamos a, como hacemos al inicio de cada una de estos segmentos de ayuno específico, vamos a poner hoy nuestra mirada en el Señor. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en cuanto a Jesús? ¿Cómo es la revelación de Jesús para los últimos tiempos? Y ese Jesús que nosotros estamos esperando, y ese Jesús que nos está hablando a nosotros como iglesia, nos está hablando a nosotros que somos su cuerpo. Así que yo te invito a buscar el versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis, y ahí vamos a meternos en esta descripción de cómo Jesús se está presentando a la iglesia. Dice así Apocalipsis 3, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Amén. De esta manera se presenta Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y a veces genera algún conflicto. ¿Cómo el espíritu, 7 espíritus de Dios? ¿Qué significa esto? Y lo que tenemos que entender es que lo que Jesús está presentando a la iglesia es como aquel que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Y lo que hay que entender es que tal vez no es que son 7 espíritus de Dios, sino que son 7 facetas, 7 características, 7 particularidades que tiene el Espíritu de Dios. Recordemos que el número 7 en la Biblia implica una idea de perfección, de algo completo, de algo pleno. Así que hacia ahí vamos. ¿Y cómo entendemos esto de los 7 espíritus de Dios? Y para eso vamos a Isaías 11.2. No hace falta que lo busques, yo te voy a decir lo que dice. Pero en Isaías 11.2 habla de 7 facetas o características, cualidades que va a tener el espíritu que reposa en el Mesías. Y en Isaías 11.2 lo que nos dice es que reposará sobre él, fíjate que habla él, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. 7 características que tiene el Espíritu de Dios y que también se tiene que reflejar en nuestras vidas. Pero lo que está diciendo acá el Señor es, miren, yo soy el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Todo lo que el Espíritu de Dios manifiesta, se manifiesta en mi vida. Acordate, Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor a Jehová. 7 características. Podríamos hablar de cada una de estas un montón, pero es de ahí de donde viene esta idea de el que tiene los 7 espíritus de Dios. Acordate, son 7 características, 7 cualidades que lo que hace es darnos la idea, el concepto, el principio de la plenitud del Espíritu de Dios. Entonces, lo que uno puede leer es el que tiene
la plenitud del Espíritu de Dios, obrando en él, por medio de él, haciendo lo que Dios quiere. El que tiene los 7 Espíritus de Dios es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se presenta de esa manera. Entonces lo que debemos comprender es, cuando Jesús le habla a la iglesia, está diciendo, miren, el Espíritu de Dios en plenitud está en mí y yo estoy en ustedes, ¿no? Y es recordar que el Espíritu que opera en Cristo es el que está operando en medio de su iglesia. Y también dice, el que tiene las 7 estrellas. En Apocalipsis 1:20, cuando Juan está diciendo, wow, veo al Señor, veo a uno con semejanza de hijo de hombre, ¿no? Y el Espíritu le empieza a revelar, le dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Acuérdate que esas 7 estrellas están en su mano derecha. Él las sostiene en su mano derecha, las 7 estrellas. Y en cuanto a esto de las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de la iglesia, el concepto de ángel, la palabra que se utiliza ahí es también la que se utiliza para mensajero. Entonces, ahí hay 2 posiciones que se toman. Por un lado, aquellos que toman literalmente, que son ángeles espirituales, son seres espirituales que están en las iglesias, es como un ángel protector, un ángel de la guarda, por así decirlo, que tienen las iglesias, que tiene que ver con los lugares donde está. En Daniel vemos que el ángel Miguel estaba cubriendo un área específica. O sea, hay indicios de esto. Pero otra postura que hay en cuanto a las 7 estrellas habla de los líderes, de los ancianos de las iglesias. Algunos historiadores que han estudiado esto, lo que dicen es que muy probablemente, como es literatura apocalíptica, y hay cosas que están puestas también para no descubrir, estos mensajeros de las iglesias pueden ser justamente los líderes de las iglesias que están recibiendo esta carta de parte de Juan, que están recibiendo la profecía, y está hablando de estos mensajeros, son aquellos líderes de iglesia que tienen que dar este mensaje a las iglesias. Entonces, cuando nosotros vemos esto de que se refiere a los mensajeros, a los pastores, a los ancianos, a los líderes de las iglesias que tienen que dar a conocer esta profecía, lo que nos está diciendo es, miren, Jesús tiene en su diestra a aquellos que están liderando, a aquellos mensajeros que son ancianos, a aquellos que están encargados de llevar el mensaje de esta palabra al resto de las iglesias. Y nos habla de protección, nos habla de cuidado, pero también nos habla de autoridad. Estos mensajeros son los que tienen autoridad sobre las iglesias. Y dice que están en la diestra del Señor Jesús. Él los sostiene con su diestra de poder, ¿no? Y esta imagen también es justamente la que muchas veces vemos en los salmos, ¿no? Con la diestra de tu justicia me sostendrás, ¿no? Tiene que ver con esa autoridad que el Señor tiene para cuidar, para proteger, para sostener a sus escogidos. Entonces, el Señor se está presentando a la iglesia de Sardis con estas características. Por un lado, tengo la plenitud del Espíritu de Dios y también estoy sosteniendo a los mensajeros de mi iglesia. Estoy sosteniendo a los ancianos, a los pastores, a los líderes que tienen la función, que tienen la tarea de llevar adelante este mensaje de los últimos tiempos. Así que yo te quiero animar a que en estos 10 días vos te metas de lleno a conocer al Señor Jesucristo en estas áreas. Plenitud del Espíritu, sostén de sus mensajeros. Así es como Jesús se presenta a la iglesia de Sardis, y vamos a ver después por qué también esto es importante, porque lo que tiene para decir a la iglesia es muy, pero muy importante. Recordad que esto venimos hablando que es una cadena, una secuencia que viene. Acordate, el que se posiciona en el primer amor va a vencer el temor. El que vence el temor se va a afirmar en la palabra de Dios, desechando toda falsa enseñanza. Como desecha las falsas enseñanzas, va a tener discernimiento para desechar el espíritu de Jezabel de en medio de la iglesia. Entonces, cuando desecha esto, va a empezar a vivir con obras que llevan fruto. Va a quitar las obras muertas de su vida. Y esto es lo que
el Señor le va a decir, y lo vamos a ir viendo en los próximos días. Algo ayer vimos en el culto de lo que significaba esto, pero lo vamos a seguir viendo en los próximos días. Así que yo hoy te invito a orar y que en este día de ayuno y oración vos pongas tu mirada en el Señor, aquel que tiene la plenitud del Espíritu de Dios y que tiene a los mensajeros en su mano, mano de sostén, mano de autoridad, mano de protección. No estamos solos. Aquellos que toman la decisión de llevar este mensaje de los últimos tiempos a la iglesia, para dar a conocer la iglesia que está en el corazón de Dios, dar a conocer el plan de Dios para las naciones, a esos Dios los tiene en su diestra de poder. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad permanente sobre nuestras vidas. Señor, hoy queremos ayunar y queremos centrar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Jesús que tiene la plenitud, oh Dios, de tu Espíritu. Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que con su diestra de poder, su diestra de justicia, sostiene a sus mensajeros. Padre, nos queremos refugiar en Cristo. Nos queremos refugiar en Él, en sus planes, en su voluntad, en todo lo que Él ha pensado para su iglesia en estos tiempos. Señor, queremos centrar nuestra mirada en Jesús. Señor, que hoy sea un día en el cual tu Espíritu nos revele a Jesús en su plenitud. Padre, que podamos ser sensibles a tu voz en este día, para que no perdamos de vista a quien estamos esperando. En su nombre, amén y amén. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga grandemente y que este sea un día en el cual Cristo se revele a tu vida. Se revela a tu vida con estas características y vos seas afirmado, seas afirmada en fe para seguir avanzando y quitar de tu vida obras muertas que no producen fruto. Mañana 8:30 nos encontramos. Chao, hasta mañana.